Buenas Jorge, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, la verdad. Gracias a ti por la invitación. Para que no te conozcan, di quién eres y cuéntanos un poco tus principios. Soy Jorge Muriel, soy actor y director y pues comencé hace ya muchísimo tiempo estudiando con Antonio Malonda en Bululú. Posteriormente pedí una beca Fulbright y me fui a Estados Unidos. Allí estudié 2 años y luego a la vuelta de Nueva York volví a Madrid y estuve estudiando en la Abadía y haciendo cursos y, y esos fueron mis comienzos hasta que decidí un poco empezar a hacer mis propios proyectos y, y empezamos produciendo el proyecto Laramie. Pero eso ya empieza otra etapa. Vale, si quieres me puedes mirar a mí si Vale, otra vez. sí, sí, estoy más cómodo. Vale, fuiste a Nueva York, has dicho. Sí. ¿Nos puedes contar un poco más de esa experiencia? Pues sí que creo que normalmente los actores y actrices españoles pues se centran en formarse aquí o no se van fuera a seguir estudiando, cosas así. ¿Qué aprendiste y qué recomiendas que hagan? Para mí fue vital la experiencia en Nueva York. Es cierto que aquí encontré grandes maestros, pero uno de mis sueños siempre había sido formarme en Nueva York y estudiar en Nueva York especialmente. Entonces conseguí esta beca que se la recomiendo a todo el mundo, que es una beca que se llama la beca Fulbright, que es una beca americana, pero que la dan conjuntamente con el Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores de España. Entonces lo bueno que es una beca con mucha cuantía económica. Y lo que tienes que hacer no es solo para las artes, es para otros estudios también, pero hay un par de becas especiales para becas artísticas. Y consiste en irte a Estados Unidos a estudiar. Claro, entonces para mí fue vital, porque era una beca que te pagaba mucho dinero, te pagaba dinero mensual para vivir Eso. y yo fui en el año 2000, pero ya nos dieron ¿Cuánto tiempo te quedaste allí? 2 años, 2 años. del 99 al 2001. ¿Sabías inglés cuando llegaste allí? Sabía inglés, pero no muchísimo, aunque es cierto que me defendía. Yo había ido a estudiar 2 veranos a unos campamentos de trabajo en el que trabajabas y aprendías inglés, porque es cierto que mis padres son obreros, siempre había querido aprender inglés, Claro. pero nunca había tenido la oportunidad. Entonces, en realidad encontré estos campos de trabajo en el que tú ibas durante el verano, trabajabas y con lo que ganabas te podías pagar el viaje y parte del visado. Entonces, gracias a esos estudios, mi nivel de inglés, por aquella época, que tampoco mucha gente hablaba inglés, era un poco por encima de la media. Entonces yo creo que también conseguí esa beca porque mi nivel de inglés, sobre todo hablado, era mejor que el resto de compañeros. ¿Crees que luego como actor te ha ayudado mucho aquí el inglés o allí? El inglés aquí no tanto, de momento, desafortunadamente. Pero lo que sí me abrió las puertas es a lo mejor que me ha podido ocurrir en la vida a nivel de estudios era irme a Nueva York. Porque yo tenía 24 años Ya. y me fui de los 24 a los 26 a Nueva York descubriendo la vida, ¿sabes? Y como te digo, que también con la posibilidad de tener dinero, cosa que yo tampoco nunca había tenido. Claro. Pero en el sentido de tener, por aquella época nos daban como unos $20.000 para gastos de escuela, He leído algo que era de actor o de director. de actor. De actor. Sobre todo allí me formé como actor. Vale. Entonces estuve 2 años y estuve primero en el HB Studio, que es un estudio con mucha reputación en Nueva York, que fundó una actriz americana que se llama Uta Hagen. Y luego Uta Hagen creó un libro y un método de interpretación. Y claro, para mí yo siempre digo que ir allí fue un poco como Cenicienta. Cuando te dan así con la vara y dices, venga, ahora, antes de que lleguen las 12 tienes que aprovechar. Y fue una maravilla, porque eso, tenía dinero para hacer lo que quisiera a nivel de estudios. Tomé clases privadas de voz, de canto, Vale, qué maravilla. de danza, de cuerpo, de clown. Hice un curso con la Shakespeare and Company que estaba cerca de Boston, tiene como un lugar donde hace unos intensivos de un mes. Estudié técnica Meissner, o sea, fue maravilloso. Y sobre todo lo que me decías antes, para mí creo que es crucial vivir. Y creo que como actores
tener la oportunidad de vivir en un país extranjero durante 2 años te amplía mucho a nivel interior también. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se habla, el tema de la seriedad que tiene unos actores en un sitio y en otro lado, por ejemplo en Sevilla, se habla de que no tiene tanta seriedad los actores a la forma de entrenar, Yeah. que aquí en Madrid. ¿Has visto una diferencia con los actores luego de tú trabajar con otras personas entre lo que eran allí y aquí, la profesionalidad? Jo, pues muy buena pregunta porque recuerdo estando allí con amigos españoles y luego a la vuelta con amigos que también habían estudiado en Estados Unidos y es cierto que sí notaba la diferencia. Yo notaba como un compromiso mayor allí, como que la gente que estudiaba allí se lo tomaba con otra seriedad. También te voy a ser muy honesto, creo que a veces notaba más talento aquí, Sí. pero menos disciplina allí. Ya. O sea, veía gente a lo mejor. Y mira que lo del talento no me gusta mucho hablar de talento, creo que todos lo tenemos. Creo que solo lo que hay que permitirse es abrirse, no es una cuestión de talento, es una cuestión de permitirse exponerse. Y creo que la formación en las escuelas es dejarte aceptarte más a ti mismo y al mismo tiempo tener la libertad para reírte de ti mismo, para mostrarte sin complejos. O sea, por eso quiero rectificar esa cosa, no es que fueran más talentosos aquí, pero notaba una energía diferente que aquí es mucho más atractiva en España a la hora de interpretar, pero la seriedad y la rigurosidad de allí era una maravilla. ¿En qué año comenzaste a ser actor? Yo siempre he querido ser actor, desde pequeño. Mi madre quería ser actriz, entonces hay algo muy gracioso en mi casa que mi madre, gracioso y un regalo, mi madre nos leía Lorca siendo pequeños y hacíamos como obras pequeñas de Lorca en el salón de casa. Y entonces mi madre repartía los papeles y los dirigía. Entonces hay algo que siempre me ha gustado mucho. Y realmente empecé a estudiarlo en COU, a finales del instituto, con 17 años. Yo quería lanzar esto porque, por ejemplo, yo cuando empecé, uno de mis temas era la sensibilidad en los hombres. Suele ser, ¿tú te encontraste con alguna dificultad en tus principios o algo que dijeras, pues esto lo tengo que trabajar porque lo tengo como contenido? Sí, o sobre todo ahora cuando lo has dicho, y más siendo todavía más jóvenes, esta cosa de también ser un niño y sensible, a veces es difícil de ajustar. O sea, yo la verdad que siempre he sido un niño bastante sensible o típico de que no le gusta el fútbol, no le gusta las pistolas y ya me gustaba pintar, me gustaba escribir. Afortunadamente he tenido padres que me lo han permitido, pero sí me he sentido durante mucho tiempo un poco cohibido por sentirte un poco diferente. Que luego te das cuenta, afortunadamente, que hay muchos hombres como tú también, y Sí. independientemente de la sexualidad de cada uno, que creo que también es un tema que a veces se confunde. Pero no sé si he entendido bien tu pregunta, pero a mí sí me ha dado también a veces cierto pudor, como el mostrar Sí. mis gustos o mi sensibilidad, porque a veces socialmente, y más hace 30 años, se podía tener más cuestionado. Pero por otro lado, como dices, afortunadamente todo ha cambiado y siempre he encontrado también mi lugar para poder ser yo, en la medida de lo posible. Aparte de ser actor, también escribes y diriges. ¿Cuándo descubriste que también querías hacer eso? ¿Y qué historias te suelen motivar? ¿Qué quieres contar normalmente? Siempre me ha gustado escribir, pero empecé como a tomarlo en serio como una forma de seguir expresándome. A veces conseguir trabajo como actor no es fácil. Conseguí un trabajo, como mi primer trabajo profesional importante fue en el Teatro de la Abadía, haciendo una obra de Lorca, casualmente también. Y yo cuando conseguí el trabajo en la Abadía pensé, qué bien, ahora ya es el primer trabajo profesional, ahora me van a llamar de muchos sitios. Y luego te das cuenta que no es real. No porque hayas hecho eso, también me lo ha hecho ver el tiempo, ni mejor ni peor trabajo, es porque la continuidad como actor es difícil. Y lo que decidí es dejar de esperar y ponerme un poco a generar mi propio trabajo, a crear. Y mi abuelo había fallecido recientemente durante la obra,
y tenía como una historia que quería escribir sobre mis abuelos extremeños. Sí. Y entonces escribí un guión. Y a partir de ahí se generó un poco el primer guión cinematográfico que dirigí, ¿Fue lo del cortometraje? El zumo de limón. Era un Vale. corto rodado en Extremadura. Sí, lo he visto, de hecho. Pero con esto quería responder a tu pregunta, que en realidad también el origen de escribir, para mí tienen que ser historias que quiera contar. Hay algo como una necesidad vital de contar esta historia. Entonces se fusionaron para mí dos cosas, el generar mi propio trabajo y contar una historia que verdaderamente me importase. Hiciste eso, dos cortometrajes, uno de Limón y El Jardín de las Delicias, que fueron premiados con varios premios. Uh-huh. ¿Sabes cuál va a ser tu próximo cortometraje o estás centrado en otros proyectos? El año pasado rodé el tercero, Ah, sí. que se llama El niño que quería volar. Y se ha estrenado en abril de este año. Y la verdad que estoy muy contento. Está centrado un poco en mi infancia. No es mi historia personal, como tampoco lo es Zumo de Limón. Suelo coger cosas muy cercanas a mí, pero luego las exagero o les doy otros matices para que dramáticamente sean interesantes. Y lo que ahora mismo me da mucha alegría es que estamos candidatos a los Goya. Entonces hemos pasado diferentes fases y estamos los 15 últimos cortos candidatos a los Goya. Ahora están votando los académicos y el día 12 sabremos los 5 nominados. Es que creo que lo he visto. ¿Es la que tú tienes un hijo, tú Sí, eres el padre? justo, yo soy el padre. Vale, sí, lo he visto. Estoy viendo de que todo lo que tú creas va muy relacionado con la familia. Sí. ¿Qué significa para ti la familia? Pues la familia, yo creo que la familia es crucial porque son tus pilares, o sea, son también lo que eres. Y creo que es necesario encontrar cierta reconciliación con tu familia o entendimiento, que es lo mismo, en realidad yo creo que si les entiendes te puedes reconciliar. Creo que también que hay mucho dolor en las familias y mucho amor. A mí me interesa mucho y además es verdad que lo has dicho, que las obras también que luego he generado, muchas hablan de las relaciones familiares, como Cuando deje de llover. Son nuestro fundamento y analizarlas nos ayuda a analizarnos también a nosotros. Entonces a mí analizar mi familia me ha ayudado a entenderme y a conocerme un poco mejor, lo cual para mí es muy importante. Sí, aparte también como que es un tema que todo el mundo se siente identificado muy fácilmente. Totalmente. Todo el mundo tiene familia. Todo el mundo tiene familia. ¿Has hecho televisión y teatro? ¿Qué diferencia ves tú entre una y otra y entre cuál te decides si tuvieras que elegir una? Me quedo con el teatro. Es cierto que no he hecho muchísima tele, tanto como me gustaría, y las cosas que he hecho han sido más bien pequeñas, pero lo que he visto cuando he hecho tele es la rapidez. Hay algo que tiene que ser muy inmediato y que los compañeros que han hecho más tele los admiro enormemente porque resuelven con una facilidad increíble. Y creo que eso es muy positivo, ser como muy flexible y muy resolutivo. Claro, a diferencia del teatro o de las series un poco, o de los personajes pequeños que he hecho en tele, lo que no me han permitido es tener un desarrollo amplio y profundo de investigación y de compromiso como puede tener el teatro o como las funciones que he hecho en el teatro. Y claro, es verdad que esto lo dicen mucho, pero esta cosa de vivir en directo cada noche la función con otros espectadores enfrente de ti que te sirven como espejo es impagable. Entonces a día de hoy me quedo con el teatro. Con el teatro. ¿Cuál ha sido el papel que más ha ido descubriendo poco a poco? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo cuando dejé de llover? 2 años. 2 años. Joder. Entonces sí, fue una maravilla. Sí, yo creo que es la obra que más tiempo he estado trabajando y lo que era maravilloso es que a medida que pasaba el tiempo entendíamos de forma diferente los personajes y le podíamos dar otras calidades. Además yo, por ejemplo, tuve la suerte, ahora lo veo una suerte, aunque en el momento es verdad que lo vivimos con un poco de sufrimiento. La actriz que hacía de mi madre le salió trabajo
y tuvimos que sustituirla 3 veces. O sea, tuve 3 madres distintas. Porque a la segunda actriz también le salió trabajo, entonces tuvimos que incorporar una tercera. Pero lo que luego es muy gratificante es ver que cada actriz es un mundo y me colocaba a mí como actor en otro lugar. Entonces yo creo que mi papel de Gabriel con cada madre también tenía un color diferente. Y lo que me enseñó mucho es a intentar estar muy presente con cada una de ellas. Y que mi papel fuera diferente según qué compañero tuviera delante. ¿Qué cosas crees que te ayudó en escena? En plan, escenografía, tus compañeros. Yo creo que el compañero es el que lo hace todo. Si realmente te rindes a tu compañero es cuando es una maravilla y cuando realmente puedes volar. Entonces me costó a veces esa flexibilidad, pero era no querer repetir con cada compañera lo mismo. Y también te da miedo, claro, porque tú tienes unas estructuras o estás acostumbrado a hacerlo con un compañero, pero el que viniera uno nuevo, lo que me ayudaba es a estar muy alerta y presente, que creo que es crucial para el actor, como ahora estamos como acción-reacción uno con el otro. Ojalá pudiéramos repetir eso también en un escenario o en un set de interpretación. Aquí tenía apuntado, ¿la obra tenéis pensado en algún momento retomarla en plan un reencuentro o ya se queda como algo bonito que ya solo pasa una vez y no? Pues sería una maravilla. Es verdad que mucha gente nos habla de la obra y esto es verdad que como actor te emociona. Y es verdad que el elenco generamos como una familia ahí muy potente. Y es gracioso que cada vez que nos vemos hacemos un poco la broma de, bueno, ¿cuándo reponemos cuando deje de llover? Estaría gracioso que al final crecieras de nuevo porque ahora tu papel fuera el de padre. Totalmente, o sea, eso sería como dentro de 10 años decir, hago este papel. Sí, sí, sí. Vale. Y más en esta obra que podría ser. ¿Cómo surgió? Yo vi en una entrevista que tú encontraste la obra. ¿La traduciste tú? La traduje yo. Sí, igual que te dije lo del corto, justo en ese momento, es verdad que para mí ese momento vital es crucial. Yo decido como eso no esperar y me pongo a escribir el guión y al mismo tiempo me pongo a traducir una obra. En España se acababa de aprobar el matrimonio homosexual. Sí. Y yo, estando de gira, leí una noticia de que habían dado una paliza a un chico por ser homosexual en Andalucía. Y dije, hostia, como el Matthew Shepard, que es un chico americano que le dieron una paliza y le ataron a una valla. Entonces la historia de Matthew Shepard ocurrió cuando yo estaba con la beca. Entonces fue una cosa como social muy potente y un grupo de teatro americano escribió una obra de docuteatro que se llama El Proyecto Laramie. Y la obra es una pasada. Entonces yo dije, joder, podríamos montar aquí el Proyecto Laramie. Y entonces empecé a mover los hilos para conseguir los derechos de esa obra. Y entonces ahí empezó como un cambio también artístico en mí. Pedí una ayuda al matadero, conseguí la ayuda, compré los derechos y me puse a traducir la obra. Y entonces, también circunstancias de la vida, conocí a Julián Fuenterreta, que es el director de teatro con el que he trabajado. Y hemos hecho ya unas pocas más, pero personal entre él y yo, 3 obras juntos. La primera fue el Proyecto Laramie, que la hicimos en la Sala Pequeña del Español. La segunda, Los Iluminados, que también la hicimos en la Pequeña del Español. Y Cuando deje de llover, que la hicimos en el Matadero. Entonces lo que vimos, o lo que yo también descubrí, que igual que en los cortos, necesitaba encontrar textos de teatro que fueran importantes para mí, para contarlos, para poder sacarlos adelante. Entonces me especialicé un poco en buscar textos americanos o anglosajones, o sea, que fueran escritos en inglés, para que yo los pudiera traducir y que no se hubieran hecho en España, como para que fueran estrenos y que al mismo tiempo fueran interesantes de hacer aquí. Porque una cosa difícil a veces es conseguir que un teatro te haga caso. Y lo que pensamos que la forma de que te hicieran caso es presentar textos que ellos no conocían, pero que al mismo tiempo tuvieran la relevancia social importante y suficiente para que ellos se interesaran y te quisieran poner dinero. Yo que por ejemplo no tuve la suerte de poder irla a ver en persona, yo de hecho todavía estaba en Sevilla, ¿Sí? Todavía no estaba aquí, y cuando la vi, porque me recomendó mi profesor, mi maestro, y claro, a mí me llamó la atención varias cosas, pues nosotros hicimos como a partir de esa obra, otra obra. Ajá. Como nos pasamos eso para generarlo. Yo de hecho hice de tu personaje. Qué bueno.
hice la escena de cuando llegas al hotel, Sí. pues yo me puse todo lo que era la vestimenta, la mochila, me empapé entero y llegué a la escena y yo creo que de hecho es de las cosas que me ha hecho de que más conectado he estado y más en el personaje. Y claro, por eso yo ahora mismo suena ahora porque todo estuvo aquí, pero de hecho de mi obra favorita. Entonces se me ha olvidado lo que te iba a decir. ¿Qué cosas? No sé, me queda en blanco. Bueno, pues mientras lo piensas, pero es verdad que, y yo no creo que es porque esté yo aquí, pero yo también te quiero decir que creo que es de las mejores obras que he leído nunca. O sea, creo que es una obra tan inteligente, tan bien escrita y tan bien cerrada, que yo también soy fan, independientemente de que de que la hayamos hecho nosotros. Vale, me acabo de acordar. A mí, hubo varias cosas que me encantó. Una, la música. ¿Sí? Otra, la escenografía. Creo que estaba muy guay que fuera en plan Sí, el rotatorio. movimiento. Y otra, lógicamente, la historia, que habla de temas muy importantes. ¿Me hablas un poco de esas tres cosas? ¿Cómo Sí. lo fuiste? Mira, eso era la tercera vez que trabajaba con Julián y Julián es un director con una gran mente espacial. Entonces yo cuando leí la obra sabía que era un caramelo para un director como él. Y, y cuando nos dieron el matadero, yo le dije, debemos hacerlo a 4 bandas. Y él dijo, estás loco. O sea, esto es una locura. Y digo, ya, pero la obra es una constelación familiar. También partimos de esas dos premisas, que creíamos que era una constelación familiar en el tiempo y que trabajar a 4 bandas nos iba a ayudar a tener al público alrededor, como que orbitasen alrededor nuestra. Entonces Julián empezó a construirlo por ahí y ya la propia estructura de que todo se viera y se moviera nos llevó a varias cosas. Primero, a la simplicidad de los elementos. Sabíamos que la escenografía tenía que ser mínima, pero muy eficiente. Y es verdad que llegamos como a entender que esta cosa del movimiento en órbita era como fundamental en la obra. La música. Es verdad que estamos colaborando desde hace muchos años con Iñaki Rubio, que es otro ser privilegiado musicalmente. Yo estoy contigo, creo que es tan importante la atmósfera musical en la obra, era crucial. Se iban como sumando sonidos y... Era algo muy tribal y él utilizó cosas de los sonidos australianos, por ejemplo también de la reiteración del sonido de una cuchara en un plato, porque la idea esta de sopa de pescado que se repite mucho en la obra. Y por ejemplo, para nosotros era muy importante el comienzo de la obra con la música que llamábamos Saturno, que es una cosa que está en el texto, que es cuando todos los personajes se mezclan con los paraguas. Entonces, oír esa música cada noche, antes de empezar, yo creo que nos colocaba a todos en el lugar preciso para contar la historia. ¿Cómo hacíais para tirar el pez desde arriba? Es un efecto teatral, pero ves, también era una cosa exigida. Sabíamos que tenía, y esto lo dijo Julián y me parece un acierto, que tenía que ser un pez de verdad, que no podía ser algo de plástico, que no podía ser de mentira. Y es verdad que era como muy impactante cuando el público veía ese pez que a veces olía a pescado. Un día se nos quedó, había como una trampilla, era como una caja y se abría por debajo, entonces el pez caía. Pero un día el pez era más grande y entonces se abrió la trampilla y no caía el pez. ¿Y qué pasó entonces? Tuvimos que parar. No cayó el pez, entonces salió un técnico del matadero diciendo, perdonen, ha habido un fallo técnico, tenemos que empezar de nuevo. Entonces, porque sin el pez ya no podía seguir. Claro, entonces Sí, era tan importante lo del pez que a mí, ¿ves? Esa es la magia del teatro. O sea, creo que fue muy bonito el parar y el empezar de nuevo. A mí me contó una vez mi maestro, no me acuerdo de quiénes fueron, pero que era una escena entre dos que bebían y las botellas se rompieron en el principio de la obra. Entonces no tenían alcohol, pero siguieron. Entonces como... Sí, qué maravilla. Sí, yo creo que en el escenario tienes que resolver. Una vez, y ahora que has dicho esto de tu escena del bar, yo me comí un trozo. O sea, yo... ¿Del pescado? No, de la escena. Digo por esta cosa de resolver.
El pescado nos lo comíamos al final, que lo cocinaban. Teníamos dos pescados. Uno el que caía y al mismo tiempo estaban cocinando otro que al final de la función sacábamos. Como si... Porque el padre lo que hacía era cocinar para su hijo. Claro. Pero lo que te iba a contar es que en la escena que tú dices del bar, yo tenía que preguntar a la compañera, ¿y tus padres? Y entonces ella decía, mis padres están muertos. Pero ella hacía como un amago de irse. Y yo tenía a continuación otra escena con mi madre. Y entonces ese día, en el directo del teatro, yo la vi alejarse y no la llamé. O sea, no la dije, oye, espera, espera, ¿y tus padres? Entonces mi compañera se fue. No volvió y yo cogí y me fui para la mesa con mi madre. Y cuando vuelvo, luego me meto entre cajas y digo, no te he preguntado por tus padres. Y ella no. Y era crucial para la escena Claro, saber que porque sus padres luego habían muerto, continúas. porque luego a la continuación ya hablábamos de eso. ¿Y cómo solucionaste eso? Pues cuando salimos a la escena de la playa, que era la siguiente nuestra, le dije en un momento dado te voy a preguntar por tus padres. Entonces, antes de meternos en el barro de lo que había que hacer, en un momento dado dije, ¿y tus padres? Y entonces ya me contó todo lo que me tenía que haber contado en la otra escena, Se hizo más larga. en la escena anterior, en la escena después. Una cosa que a mí me pareció muy curioso fue que normalmente se hace lineal la historia y en este no, en este era un caso de esta, era un caso de esta. ¿Cómo fue el irlo ensayando? Si fue un caos. ¿Y cómo se te ocurrió a ti o cómo No, fue? la obra es así, está escrita así. Entonces, es verdad que me habías preguntado por el texto. Yo creo que la genialidad del texto es esa, que está como contado en saltos temporales. ¿Cómo que lo entiendes al final todo? Lo entiendes al final. Es verdad que también es un poco confusa, por eso había gente que, aunque había gente que le gustó, había gente que se enfadaba porque no lo entendía. Hasta el final no se te aclara un poco todas las piezas. Pero es verdad que es una obra que pide un público inteligente y un público que exige algo del público. Quiero contarte también que la obra, afortunadamente después de hacerla nos hemos hecho muy amigos de Andrew Bovell, del autor, y él ya nos contó que la obra se generó con un grupo de actores y con un director, o sea, es una obra de creación colectiva. Se generó con un director, con un dramaturgo, con un escenógrafo y con unos actores que fueron contando historias. Es verdad que al autor le gusta mucho el tiempo y la familia también. Entonces, él construyó como esta cosa de saltos temporales. Está construida así. Y, por ejemplo, respecto a los ensayos que tú dices, hubo un par de lecturas que decidimos hacerlo lineal. Y también fue muy importante leerlo así para entender cuál era la línea temporal de los acontecimientos. Y luego ya volvimos a la estructura original del texto. Para quien no la haya visto, que si no la ha visto que la vaya a ver por internet, que los temas principales son la familia y el tiempo. Sí. ¿Tú crees que el teatro llega a cambiar el pensamiento de las personas? Yo creo que sí. Yo creo que se originó para eso. Ya los griegos lo inventaron como para hacer reflexionar a la gente, para que tengamos catarsis emocionales, intelectuales. Y creo que la obra lo provocaba. Creo que el éxito de la obra provoca eso. Y añadir a lo que tú has dicho del tiempo y la familia, lo que me encanta de la obra es que creo que habla de la redención. Habla como del perdón, de poner en claro lo que tú eres y también perdonar a tus ancestros. Claro, yo creo de ahí la importancia del final, no voy a decir cuál es, a Exactamente. quien lo quiera ver, Exactamente. Y la pero inclusión. la importancia del final que hubo. Eso es. Y de la ignorancia que también traemos en la mochila. Porque, por ejemplo, lo de la mochila es algo, o la maleta, que nosotros decidimos hacer una mochila para que porque es verdad, para quien no la ha visto, es una historia en 4 generaciones a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo los patrones se van repitiendo. Y a veces no sabemos por qué se repiten los patrones, pero ya te vienen de atrás. Y para nosotros era una metáfora que mi personaje llevara una mochila y mi nieto, 40 años después, llegara a casa con otra mochila. Claro, al final se convierte en un símbolo. Es un símbolo. Porque al final también otro símbolo era la de la bata roja. Eso es. El pescado. El pescado,
lo que van acumulando en la maleta. La frase de ¿está lloviendo en Bangladesh? En Bangladesh, claro, habla mucho de la... Había como cosa que se repite por Eso generaciones. es. Es que está muy bien eso, a mí me encanta. Es una cosa de la reiteración. Y luego a veces hay cosas que repites sin saber por qué las repites. Y lo que me parece un acierto de la obra es eso, que tú puede ser que no has conocido a tu abuelo, pero de repente tu abuelo, tú haces cosas que tu abuelo hacía, pero tú no sabes que las hacía, ni sabes por qué las haces tú. Y lo bonito de la obra, yo creo que el público empatizaba porque veía cosas, era el propio público el que ataba los cabos. Y es una obra bellísima, con un corazón tremendo. Por ejemplo, creo que hay dos tipos de obras para los actores, así como más acercadas a ti y la que están más alejadas de tu persona. Esta obra toca unos temas fuertes que cualquier actor a lo mejor pues no está en el momento de hacerla y todo eso. ¿Cómo sentiste tú el irte metiendo en esa historia, en ser un hijo que va a buscar a su padre? Mira, pues una vez más me encanta tu pregunta porque yo tenía claro que quería hacer Gabriel. No, me notaba que vitalmente era la cosa que quería hacer. También estaba investigando en el acercarme a mi padre. Bueno, le sentía muy cercano. Pero Julián, el director, quería que yo hiciera de Henry, del padre, de mi padre en la obra. Es verdad que por edad podíamos hacerlo, porque yo era un poquito más joven. O sea, yo podía hacer como luego estuvo. Exactamente, o sea, que justo para la gente que no lo ha visto, es verdad que los dos personajes, el padre de Henry debería ser un poco más mayor que el actor que hace de Gabriel, pero por edad son bastante parejos. Pero mira, qué importante que Julián era como Jorge, yo creo que actoralmente te vendría muy bien hacer de Henry, porque ya estás preparado para hacer otros personajes con una oscuridad mayor, y estaba totalmente de acuerdo con él, ¿eh? Pero si te soy sincero, yo no lo quería hacer. Yo sentí, y no era por miedo, era porque yo lo que necesitaba hacer era de Gabriel. Y me ha ayudado mucho y me alegro ahora mucho de que fuera así. Porque igual que he hecho eso, creo que ahora sí estoy preparado para hacer otras cosas. Pero tu pregunta es crucial porque creo que el actor también sabe qué necesita hacer o qué quiere abrir él en ese momento. Porque no olvidemos que nos tenemos que poner al servicio del personaje y de la obra. Y debe haber un sí, yo siempre lo digo, un sí interno. Aunque haya miedo, aunque te dé mucho pudor hablar de ciertos temas, eso que no vamos a desvelar también de qué habla en la obra para no... Claro, pero todavía la gente... Sí, por eso, porque es verdad que en ese personaje hay algo crucial para entender el personaje. Pero eso, que el actor que se embarque tiene que querer explorar eso. Y entonces, ante tu pregunta, fue una maravilla. No sé si sabes que yo me fui a Australia y hice el mismo... ¿De verdad? Me fui a Australia de verdad. Es verdad que esto era... Por esa época yo era un privilegiado, vivía con mis padres, tenía el dinero, pero yo siempre había soñado con irme a Australia. Pero lo que hice es un viaje de trabajo. Yo fui a hacer el mismo viaje que hacía mi personaje. ¿En qué crees que te ayudó eso? Me ayudó muchísimo. De Australia. Primero también, esta era mi excusa, pero venía más, yo creo que por la apetencia de vivir eso, que estaba traduciendo el texto. Entonces, como bien sabes, la obra ocurre en diferentes enclaves australianos. Y no es casual el espacio donde ocurre. Entonces, claro, para mí era una maravilla visitar Adelaide, visitar Alice Springs, visitar Uluru. ¿Lo hiciste antes de la obra? Antes de la obra. Claro, fui recogiendo cosas. Por ejemplo, el trozo de madera que yo en la obra le daba a mi compañera es un trozo de madera que cogí del Coorong, del sitio exacto donde ocurre la acción de esa escena. Sé que es un elemento poético y que podría haber funcionado con un trozo de madera cogido en cualquier lugar. Ya, pero al final es como lo que se dice de que no vale cualquier cosa. Exacto, y para mí era muy simbólico entregarle ese trozo de madera. Lo que se dice de tú estás haciendo este personaje, lleva hasta las bragas de esa Totalmente. Por ejemplo, también durante el viaje yo le mandé postales a la actriz que iba a hacer de mi madre. Es verdad que estamos haciendo muchos spoilers, pero en la obra esta actriz
la madre ha recibido unas postales. Entonces las postales que utilizábamos eran postales verdaderas que yo había mandado a la actriz con el texto ya que la obra dice que las postales tienen. ¿La obra se escribió luego de hacer los 2 años de obra o en el mismo momento? No, la obra se escribió antes, o sea, yo ya encontré la obra. Yo encontré la obra en Nueva York, a través de un amigo. La obra se estrenó... Digo la adaptación. No, la adaptación se hizo al tiempo. Yo ya tenía una traducción base de la obra, pero durante el viaje lo que fui es mejorándola. Y el viaje me dio además otro regalo extra, que fue conocer al autor. Esto no lo había planificado, pero cuando llegué a Australia, suena ahora un poco parece de perogrullo, pero Sí. yo llegué a Australia y dije, si el autor es australiano, ¿por qué no le escribo? O sea, yo ya tenía los derechos, lo que escribí eso a su agente y le dije, voy a hacer un viaje a Australia, me gustaría conocer a Andrew, me voy a pasar por Adelaide, yo sé que él vive ahí y si puede tomarse un café conmigo se lo agradezco. Entonces nos tomamos un café, ¿Y qué tal? maravilloso, y además Andrew siempre me lo recuerda que él dijo, este chico loco que viene a Australia, que está traduciendo la obra y que, claro, porque yo le cuento al autor que voy a hacer ese personaje, que estoy haciendo el mismo viaje que hace el personaje, que me voy a ir al Coorong, porque Australia es muy grande y las distancias son inmensas. Pero de verdad fue un regalo. El viaje a Uluru, o sea, la montaña esa de Uluru es tan mágica y es tan importante para la obra que para mí me transformó. Claro, tú imagínate, yo luego contaba en la obra que había ido a la montaña. El autor me dijo que cogiera tierra roja de Uluru. Y entonces me traje un bote y antes de comenzar las representaciones, el primer día, echamos tierra roja en el matadero. Entonces hicimos también como un pequeño ritual que nos dijo el autor, como para... Claro. Hay algo, bueno, yo lo creo, había algo también de sentirnos bendecidos por todo el trabajo. Hablando de ritual, ya que has sacado el tema, ¿tienes algún ritual o habéis tenido algún ritual aparte del de echar la arena antes de salir a escena o todo eso? A mí sí me gusta mucho como conectar conmigo. O sea, hay algo como que lo que hago es un poco respirarme. Esta cosa de sentir mis latidos, sentir como los latidos de mi corazón, respirar profundamente y agradecer. Hay algo también, nuestra compañera Susi Sánchez, que la adoro, que estaba en la obra, ella siempre dice que la dijeron una vez y que ella luego lo ha comprobado, que las mejores funciones también vienen cuando el actor está alegre, cuando hay algo de alegría, aunque vayas a hacer el mayor drama. Y a mí me gusta conectar con esta cosa del agradecimiento y de la alegría. Aunque cada día cada uno esté como esté, pero un poco invocar esta cosa Sí, de la fortuna que tenemos de estar. que durante 2 años habéis sentido 1000 cosas. Sí. Y a veces, pues sí, es que somos unos afortunados con lo difícil a veces que está la profesión, salir a hacer una función. Me gusta conectar con eso, de dar las gracias. Y es un poco lo que hago. Cuando tú decidiste hacer esa obra, ¿ya tenías a los actores ya pensados o fuiste tú buscando? ¿Cómo fue el procedimiento? Porque, por ejemplo, yo soy actor, también me gusta escribir, más adelante quiero dirigir. Entonces, como curiosidad tengo de cómo los buscas o... Algunos los teníamos. Yo cuando la leí, cuando la traduje, ya tenía actores en mente. Es cierto que lo hago mucho mano a mano con Julián, con nuestro director. Y llegado el momento, sí, incluso cambiamos actores, de por qué no hace esto y este otro. Pero no teníamos todo el elenco, entonces también lo que hicimos es un casting para encontrar a los personajes que nos faltaban. ¿Os pasó en esa obra en algún momento de que hubiera un principio un actor que al final Sí. no dio la talla? No, más que Bueno, no dar la que tenía talla, problemas o algo. sí, no, que no lo pueda hacer y entonces tengas que buscar otra alternativa, o actores que les salió como... Es cierto que aunque estuvimos 2 años, no hubo una continuidad en el tiempo para que a veces el actor se pueda comprometer. Y a otros actores, debido al éxito de la primera temporada, les salió trabajo.
Y cuando volvimos la segunda vez no se pudieron incorporar. Entonces incluso para la vuelta a Madrid tuvimos que cambiar de elenco. ¿Hicisteis gira? Hicimos gira. ¿Por dónde? Estuvimos en el Central de Sevilla 2 días. Fue una gira bastante amplia porque lo que fue un regalo fue los premios Max. Claro, los 3 premios Max que nos dieron: mejor obra del año, mejor dirección para Julián y mejor actriz secundaria para Susi Sánchez, y los 5 premios de la Unión de Actores, nos dieron 5 premios, nos dio mucha publicidad. Entonces, gracias a los premios, Por todo el mundo, sí. eso, volvimos al Matadero. Entonces ya la vuelta del Matadero, después también de todos los premios, ayudó a que la gira fuera muy bien. Entonces Alicante, fuimos a Vitoria, fuimos a Cuenca, fuimos a Sevilla. ¿Cómo llevasteis porque cada teatro es diferente? Sí. El... Incluso tuvimos que adaptarlo. Claro. Porque en el Matadero... Es en circular, eso es lo Totalmente. Solo en Sevilla, en el Central, pudimos hacerlo circular. Que fue un regalo volver a hacerlo circular. Porque, como tú bien piensas, en la gira tuvimos que hacer a la italiana. Que se perdió también las proyecciones en el suelo, que yo creo que en el vídeo no se valoran mucho, pero era Pues sí, no tampoco, ¿eh? algo muy bonito en el montaje era que como el público estaba en grada, lo que había es una proyección cenital que generaba formas en el suelo, entonces era bastante impactante. Eso se perdió. Y había algo muy bonito en la italiana, que sabes que era que los monólogos ganaban mucha intimidad, porque en el circular a veces lo difícil de actuar en círculo era que tenías gente por todos los lados. Claro. y no sabías un poco dónde canalizar tu Por energía. ejemplo, una cosa que te quiero preguntar, por ejemplo, la sala esa que lo enseño, Sí. es a lo circular. En toda parte tiene butacas. Entonces, ¿qué opinas de darle la espalda en algún momento al público? Hay un tema bastante con eso los actores, Sí. de nunca de Sí. la espalda al Sí. público. Pero por ejemplo, Raúl Tejón hizo lo que fue Sí. la Casa de la Portera, y a veces daba la espalda a alguien, al público. Sí. Eso dota un poco de realidad, ¿no? Sí. Lo estás viviendo. ¿Qué Sí. piensas tú de eso? Yo creo que no hay que tener miedo a dar la espalda. Creo que la convención de la frontalidad es un poco antigua. Sí creo que es cierto que tú no puedes hacer una escena entera de espaldas, a no ser que dramáticamente lo quiera o a nivel de dirección tenga un sentido. Pero, por ejemplo, algo que Julián hacía muy bien eran las diagonales. Si tú estás de espaldas, hay otro que tiene que estar de cara. Y si tú lo dabas así, luego en un momento la escena tenía que girar y encontrar un poco tu justificación actoral. Por ejemplo, en la escena que también has dicho del bar, empezaba todo a girar y teníamos como que justificar por qué hacíamos ese movimiento. Pero era como una coreografía. Yo lo que sí creo que si está circular, tienes que tener una atención extra como actor. Claro. A tu cuerpo y hacia dónde estás dirigiendo, y que una misma parte del público no se coma tu espalda continuamente, Claro. porque si no sí te puedes enfadar como público. Pero no, y en espacios pequeños como lo que dices de la Casa de la Portera, creo que es fundamental trabajarlo desde la mayor cotidianidad y naturalidad posible. También vi que el teatro, cuando lo hiciste a lo ¿Circular? la primera butaca estaba muy cerca, ¿no? Estaba muy cerca. Que, por ejemplo, a mí es una cosa que a mí me gusta, por ejemplo, estar cerca como público o como actor que esté cerca al público. ¿Cómo llevaste como actor el que el público estuviera tan cerca? Pues mira, había tenido la suerte también de estar en la sala pequeña del Español, que es una sala que adoro, porque es verdad que tener 200 butacas te lleva una proximidad muy importante con el público, como tú bien intuyes. Y en esas obras lo sentía muy plácidamente. Además, incluso la primera, rompíamos la cuarta pared continuamente. Siempre lo he disfrutado mucho, pero ahora cuando me lo has dicho, había un momento en la obra que yo creo que era por la colocación, que era cuando yo le digo a mi madre que me tengo que ir, que era como para mí uno de los momentos más difíciles. El de me voy a Australia. Pero no sé por qué, bueno, sí lo sé, porque sí, me resultaba muy desgarrador y yo me necesitaba encontrar muy íntimo, pero había un momento en que por como estábamos colocados,
yo veía a mi madre y detrás a todo el público. Y por la iluminación siempre me sentía muy incómodo como sentir que todo el mundo me estaba mirando en ese momento. Entonces, claro, es esta cosa bonita también de la magia del actor que dices, da igual, tienes que generar tu momento íntimo, aunque lo que tú dices sientas a la gente respirar, toser, llorar, o tengas que hacer algo muy potente y los tengas ahí. La escenografía, tu vestuario la fuiste cambiando, siempre era el mismo. Siempre el Porque mismo. me llamaba mucho la atención la camiseta De la ballena. De la ballena. Teníamos dos, Por si acaso. por si acaso. Pero sí, tenemos también una diseñadora de vestuario maravilloso que es Berta Grasset. Y sabíamos también que era fundamental el vestuario en la obra para no confundir a nivel temporal. Porque en otros proyectos, en otros montajes de la obra que se han hecho en otros países, ponen como carteles tipo Australia 2040, Londres 1950. Pero nosotros no queríamos poner carteles ni nada, sino que también ayuda a confundir un poco, porque si tú das pistas, el público empieza a entender. O cuando lees la obra ya te lo pone, Londres, años 50, entonces te ubicas. Ya te ubicas. Pero para nosotros lo importante era que la ubicación viniese por el vestuario. Y también queríamos generar esa confusión de decir, no entiendo nada. Yo creo que sí. Yo vi el vídeo y sí es verdad que se van dando pistas, pero ya al final, como cuando ya si llamas a las dos actrices por el mismo nombre, lo intuyes. Claro. Yo creo que también estaba muy bien hecho cuando movían la escenografía, el mismo personaje, y eso pues daba... Totalmente. A mí me encanta, la verdad. Qué bien. Hay una frase que me encanta mucho que es: querido Gabriel, en el desierto, en una noche clara, si sabes dónde mirar, puedes ver el planeta Saturno. La palabra planeta proviene del griego y significa errante, y Saturno fue un dios romano que devoró a su propio hijo. Perdóname, tu padre que te quiere. ¿Hay alguna frase o algún momento favorito para ti? Yo, por ejemplo, cuando escuché esta frase, me encantó. Sí, no. Porque a la vez cuenta muchas cosas. Cuenta muchas cosas. No, a mí me encantaba ese momento porque además se repite. Me parecía muy bonito que yo se lo digo en la playa a Gabriel, a la chica, y luego mi padre me lo dice a mí cuando estoy subiendo el monte. Entonces sí, yo creo que era uno de mis momentos favoritos también. Es que era todo. Es verdad que ahora estaba pensando, a ver qué momento. Me gustaba mucho la parte de arriba en Uluru cuando decía no hay ninguna luz aquí. Como que mi personaje ha ido continuamente buscando a su padre, sube al monte y no encuentra nada. Y solo hay oscuridad. Y aparece la figura del padre. O él, o sea que eso también era un poco así como... Era como mágico y no sabíamos si era realista, eso nos lo planteamos, pero ¿qué ve Gabriel ahí? Claro. Ve el fantasma de su padre, se lo está imaginando. Lo ve de verdad. Claro, ¿qué es eso? Entonces lo que era muy bonito era que en ese momento se superponían los planos de realidad y de tiempo. Entonces había algo muy bonito para mí ahí cuando el padre se tiraba y me salvaba el personaje de Gabriel. Una escena que me gustaba mucho era la del coche también, como el momento final, te quiero Gabriel. No sé, muchos, pero no, el que has escogido es crucial para entender la obra también. Siente como que el personaje, pues esta frase y otras que dice, otras postales, se van repitiendo. Siente que como personaje tú lo ibas como al principio, el personaje algo sabe porque es como que en la familia se lleva, sí, pero siente como que el personaje poco a poco lo iba entendiendo más hasta el final. Totalmente. Creo que hay algo muy bonito en la obra donde la intuición juega un papel fundamental, que es lo que tú dices, esta cosa de no saber por qué, pero lo tienes que hacer. Y yo creo que mi personaje va buscando su futuro y también su presente,
O sea, es esta cosa de sentirse... Él lo dice, es verdad, mira, esta frase también me encantaba cuando le dice a la madre, necesito respirar, o sea, aquí no encuentro ya mi lugar. Él se tiene que ir para poder sobrevivir porque ahí se estaba ahogando. Pero claro, hay una serie de sincronicidades en la obra que encuentra esta mujer, con el vínculo que tiene esta mujer, con lo que ha hecho su padre. O sea, todo es un poco un cuento para que esta redención familiar tenga sentido. Pero pues como una tragedia griega. Era como una tragedia contemporánea, llena de esperanza y al mismo tiempo llena de amor a la vida. Creo que también es una obra que es un canto a la vida. Ya para ir terminando, hace poco vino Raúl Tejón, de hecho, y Celo Nieto, no sé si sabes quién es. Sí. Y a los dos le hicimos la misma pregunta de ¿qué recomendarías a otros actores o actrices que están empezando que necesitan como actor? Mira, yo creo que lo fundamental es generar tus propias cosas. Eso es lo que recomendaría. Bueno, yo doy clase también ahora en una escuela y es lo que creo que es importantísimo, que el actor no espere. No vivamos en la espera, porque eso es frustrante, es agotador. Entonces, más allá de que nos llamen o nos dejen de llamar, tenemos que crear. Tenemos que contar nuestras historias, tenemos que escribir, tenemos que generar como una familia creativa que nos apoye para que tampoco nos sintamos solos. Y es cierto que para mí va unido que, claro, para poder contar tus historias te tienes que conocer. Entonces no nos olvidemos que tenemos que seguir conociéndonos a nosotros mismos. Entonces lo que recomiendo es también mucha paciencia y vivir. Entonces que vivamos, que busquemos, que exploremos, que escribamos y que no esperemos. No hay que esperar, hay que vivir. Eso también lo decía Lorca, es una frase de así que pasen 5 años. No hay que esperar, hay que vivir. Entonces la vida implica todo eso. Vale, pues muchas gracias, Jorge. Un placer. Por haber venido hasta aquí. Un placer. Y seguiremos tu carrera, que todavía es larga. Por favor, sí, que sea muy larga y fructífera. Y ya, pues, gracias a vosotros, ha sido un placer. Para recordarlo, que era lo que ahora estás haciendo. Tengo 2 cosas. El cortometraje, que se está moviendo ahora a nivel nacional, pero a nivel de teatro tenemos 2 cosas en marcha muy bonitas. Y además las 2 son con Andrew Bovell, con el mismo autor de Cuando dejé de llover. Vale, eso. El otoño que viene estaremos en el canal con una nueva obra de Bovell que se llama Las cosas que sé que son verdad. Y en primavera estaremos con una obra que hemos escrito con él. Esta que se titula A día de hoy El jardín, aunque está todavía en proceso, es una obra que hemos generado con él. Como se hizo Cuando dejé de llover, pero con un elenco actoral español, con un equipo español, hemos hecho una obra que habla sobre España. Es también a 2 tiempos y habla sobre la posguerra española y la actualidad. Entonces estamos muy ilusionados. Seguramente se haga en abril, estamos viendo todavía el teatro, pero el abril no este abril, sino el que viene. Así que largo plazo, pero lo cocinaremos con amor y despacito. Pues estaremos atentos. Muchas gracias, será un placer veros.